¿Alguna vez has sentido que en medio de la noche, cuando todo está en silencio, algo invisible te observa, como si una sombra intentara invadir tu mente, tu paz y tu alma? Y si te dijera que el enemigo espiritual actúa con más fuerza durante la noche, cuando nuestras defensas están bajas, y que existe una oración secreta, poderosa y olvidada, que puede desarmarlo por completo antes de que alcance tu vida o la de los tuyos? No, esto no es una exageración. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos tiene el poder de cambiar tu forma de dormir y de despertar, porque mientras tú te acuestas y cierras los ojos, hay una batalla espiritual que continúa sin descanso, y tú estás en el centro de ella. Este video no es solo un estudio, es una revelación. Es una llave espiritual que muchos han ignorado, pero que hoy llega a tus oídos por designio divino. Tal vez estabas buscando consuelo, tal vez solo una palabra de esperanza, pero lo que vas a recibir aquí es una advertencia y una estrategia de guerra espiritual. Vamos a hablar de noches oscuras, de pensamientos que no te dejan dormir, de ataques invisibles que roban tu paz. Pero también vamos a hablar de un poder oculto en la palabra de Dios, una fórmula celestial que, cuando se activa en oración, se convierte en un escudo impenetrable. ¿Por qué el enemigo ataca en la noche? ¿Qué hay en las horas oscuras que lo atrae tanto? ¿Y qué puedes hacer tú como hijo o hija de Dios para protegerte y contraatacar? Todo eso y más será revelado aquí, pero no solo te diré qué hacer, te explicaré el por qué y te mostraré cómo aplicarlo esta misma noche. La Biblia nos ofrece secretos que han sido escondidos a simple vista, palabras, versículos, acciones sagradas que tienen una unción específica para protegernos del mal nocturno. Y si te quedas conmigo hasta el final, vas a descubrir una oración revelada, basada en las Escrituras, que ha protegido a muchos siervos de Dios a lo largo de la historia, una oración que desarma al enemigo en el silencio de la noche. Pero antes de avanzar, quiero que declares públicamente tu fe. Sí, tú, el que está viendo este video. Comenta ahora mismo la frase paz en Cristo, aquí abajo, para sellar con tus palabras tu deseo de estar cubierto por el poder de Dios. Ese simple acto es una señal de tu compromiso con la verdad y una manera de romper con el silencio espiritual que el enemigo tanto necesita para operar. Y mientras lo haces, dale me gusta al video. ¿Sabes por qué? Porque cuando haces clic en ese botón, estás obligando al algoritmo de YouTube a llevar esta palabra a más personas que quizás esta misma noche serían atacadas si no escucharan esto. Así que no estás simplemente ayudando al canal, estás participando en la misión de Dios. Felicidades por hacerlo, porque solo los que aman la verdad, los que son sensibles a la voz del Espíritu, entienden lo que esto significa. Ahora, una pequeña reflexión. Si tú supieras que hay una puerta abierta en tu casa, por donde puede entrar cualquier cosa, ¿la dejarías así durante la noche? Pues cada vez que ignoramos la protección espiritual antes de dormir, es como dejar esa puerta entreabierta. Por eso, suscribirte a este canal, activar la campanita y seguir recibiendo estas enseñanzas no es un lujo, es una necesidad espiritual. Muchos de nuestros hermanos no tienen iglesia cerca, no tienen quien los guíe, y estos videos son su único alimento espiritual. Sé parte de esto, únete de verdad, y no olvides que la penúltima enseñanza de hoy, sí, la número 23, puede contener la clave exacta para desbloquear una bendición que ha estado detenida en tu vida durante años. Así que no te vayas antes de llegar ahí. Puede ser el momento en que Dios te diga exactamente lo que necesitabas escuchar. Ahora sí, respira profundo y prepárate. Vamos a empezar con el estudio bíblico.
Vamos a sumergirnos en 24 enseñanzas que desvelan los secretos del enemigo y el poder de Dios para protegerte. Pero sobre todo, vamos a descubrir la oración que desarma al enemigo en la noche. El susurro en la noche, el ataque invisible a Job. Un espíritu pasó por delante de mí, hizo erizar los cabellos de mi cuerpo. Job 4:15, imagínate solo. De noche, la casa en silencio. Tus pensamientos te acompañan, pero también algo más, algo que no ves, pero que sientes, una presencia que perturba, que inquieta. El enemigo rara vez llega con ruido, a menudo se cuela en forma de susurro, de un pensamiento oscuro, de una inquietud inexplicable. Job era un hombre justo, temeroso de Dios, y sin embargo su prueba más brutal comenzó de forma invisible. No fue un ejército, no fue una peste, fue una conversación espiritual que él no escuchó, pero que cambió su mundo para siempre. Satanás lo pidió para zarandearlo, y el cielo en su misteriosa sabiduría lo permitió. Pero hay algo que muchos olvidan. El enemigo atacó cuando Job estaba en paz, cuando tenía salud, familia, riqueza, cuando no lo esperaba, y si lo hizo con Job, ¿qué le impide hacerlo contigo? Las noches para el enemigo son una ventaja, porque es cuando el alma humana está más vulnerable. Es cuando nuestra mente se relaja y el cuerpo cae en un estado donde los pensamientos se escapan y los ataques espirituales se intensifican. No es casualidad que tantas personas tengan pesadillas, ansiedad nocturna, insomnio sin causa aparente. Es una forma sutil de guerra espiritual. En el libro de Job encontramos un detalle que a menudo pasa desapercibido: la aparición de un espíritu que eriza la piel, que paraliza, que hace temblar el alma. ¿Nunca lo sentiste tú también? Esa sensación helada, esa presión en el pecho mientras intentas dormir, esa sombra que no puedes ver pero que sabes que está ahí. No es imaginación, es espiritual. Y si hay un principio que debes entender desde ahora es este: si tu descanso no está cubierto por oración, puede convertirse en un campo abierto para la batalla. Job, en su integridad, ofrecía oraciones cada mañana por sus hijos, por su familia, por si acaso habían pecado en su corazón. ¿Y tú? ¿Estás cubriendo tus noches con oración? ¿Estás blindando tu habitación con palabras de poder y protección espiritual antes de dormir? Porque no basta con orar cuando todo va mal. Hay que blindarse cuando todo está bien, porque es allí donde el enemigo siembra sus primeros dardos. Job lo comprendió a la fuerza. Tú puedes aprenderlo por revelación. Y esta es la primera gran enseñanza del día. El enemigo no necesita tocarte físicamente para destruirte. Basta con que logre perturbar tu descanso, nublar tus pensamientos, sembrar miedo nocturno, y ya habrá abierto una grieta en tu alma. Pero no temas, porque así como Job fue probado, también fue restaurado. Y si hoy estás pasando noches en vela, si sientes cosas que no puedes explicar cuando apagas la luz, es porque algo grande está por revelarse, y el enemigo quiere impedirlo. Por eso esta oración que conocerás más adelante no es una oración cualquiera, es un acto de guerra espiritual, un decreto de fe que convierte tu habitación en territorio sagrado. Y ahora que entiendes esto, podemos avanzar, porque lo que viene en el siguiente bloque revelará cómo Jesús mismo enfrentó las tinieblas de la noche con un arma poderosa que tú también puedes usar. Jesús en Getsemaní, la oración que enfrenta la oscuridad. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Mateo 26:38. Era de noche, el cielo cubierto, la tierra húmeda, y un silencio denso cubría el huerto de Getsemaní. En ese lugar,
A las afueras de Jerusalén, el Hijo de Dios mismo enfrentó el peso de las tinieblas como ningún otro ser humano lo había hecho jamás. Y no fue durante el día, cuando hay claridad, compañía o fuerza. Fue en la noche, cuando la soledad aprieta, la carne tiembla y el alma se expone. Jesús, el invencible, el santo, el puro, llegó a decir: mi alma está muy triste hasta la muerte. Esa confesión tan humana, tan vulnerable, no es un detalle cualquiera, es un mensaje para ti, porque incluso Cristo, en su divinidad, fue oprimido espiritualmente por la noche. ¿Y cómo respondió ante esa presión? Orando, no huyó, no se distrajo, no lo ignoró. Se arrodilló, sudó sangre y peleó de rodillas. Getsemaní nos revela un principio que el enemigo no quiere que comprendas. El momento más oscuro de la noche es también el momento en que la oración más poderosa puede nacer. Pero no cualquier oración, no una repetida, no una sin alma. Jesús oró con angustia, con lágrimas, con intensidad. Oró como si su vida dependiera de ello. Y dependía, porque aunque los clavos y la cruz fueron el punto culminante, la verdadera batalla espiritual se libró en ese jardín. Fue allí donde el enemigo quiso quebrar su voluntad. Fue allí donde quiso sembrar la duda. Fue allí donde el infierno esperó que Jesús dijera: no puedo más, pero él venció, y venció de noche. Ahora mírate a ti mismo. Tal vez tú también estás en tu Getsemaní personal. Quizás nadie lo sabe, pero tú sientes el peso. Sientes que hay una presión inexplicable que te visita cuando cae el sol, un cansancio espiritual, un desgano, una tristeza que te muerde el corazón y te hace pensar que estás solo. No lo estás. El mismo Jesús que sudó sangre y oró hasta el amanecer, te está mostrando el camino. La oración nocturna no es una obligación, es un arma, y cuando tú decides usarla, estás haciendo lo mismo que hizo tu Salvador. Estás enfrentando la oscuridad con luz, la ansiedad con fe, la presión con presencia divina. Por eso, la oración que revelaremos más adelante, inspirada en Getsemaní, no es un simple rezo, es una declaración de victoria en medio de la batalla invisible, una forma de decirle al enemigo: aquí no, esta casa está cubierta, esta alma está en guerra, pero no sola. Y ahora que comprendes cómo incluso Jesús fue atacado por la noche, entenderás por qué las enseñanzas que vienen te mostrarán cómo orar, velar y resistir hasta ver salir el sol de justicia sobre tu vida. Prepárate. El siguiente bloque te revelará cómo el rey David encontró refugio en medio de la noche y cómo tú puedes hacerlo también. David y los cánticos de la noche, cuando el alma canta mientras el enemigo ronda. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. David conocía la noche. No solo la noche literal, sino la noche del alma, esa oscuridad que no depende de si el sol está o no en el cielo, sino de cuánto peso hay en el corazón, perseguido por enemigos, traicionado por su propio hijo, durmiendo en cuevas, exiliado de su trono y apartado del templo. David sabía lo que era cerrar los ojos con miedo, y sin embargo en medio de todo eso escribió: en paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Cómo pudo decir eso? ¿Cómo alguien puede dormir en paz cuando todo a su alrededor es caos, traición y peligro? Aquí está el misterio. David no encontraba paz en la ausencia de enemigos, sino en la presencia de Dios. Mientras muchos intentan vencer las noches difíciles apagando la luz, ignorando el problema o fingiendo que no pasa nada, David escogía otra ruta. Cantaba, oraba, clamaba, alababa. La noche para él no era una trampa, era un altar, un espacio sagrado
donde su espíritu se elevaba por encima del miedo, porque sabía que el mismo Dios que había cerrado la boca de los leones, en la fosa de Daniel, también podía cuidar su sueño. En el Salmo 63, David dice: En mi lecho me acuerdo de ti, medito en ti en las vigilias de la noche, y eso lo cambia todo. Mientras otros eran visitados por pesadillas, él elegía ser visitado por la presencia divina. Mientras el enemigo susurraba mentiras en la oscuridad, David llenaba su habitación con cantos al Creador. Mientras el miedo se sentaba al borde de su cama, él lo expulsaba con palabras de fe. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y aquí viene la pregunta directa para ti, amado oyente. ¿Qué estás haciendo tú con tus noches? ¿Estás durmiendo o escapando? ¿Estás apagando la mente o conectándote con el espíritu? Porque hay algo que debes entender. El enemigo no le teme al sueño, le teme al creyente que transforma su habitación en un campo de adoración nocturna. Cuando tú oras antes de dormir, no solo estás cerrando el día, estás abriendo una puerta espiritual para que el cielo descienda a tu cuarto. Cuando tú pones alabanzas en lugar de lamentos, estás confundiendo al enemigo, desarmando su estrategia. Cuando tú repites en voz baja como David: Jehová es mi pastor, nada me faltará, estás haciendo que el infierno tiemble, porque una oración nacida en la oscuridad tiene el poder de hacer temblar las columnas del infierno. Y David lo sabía. Por eso escribió más de la mitad de sus salmos en momentos de soledad, temor y noches largas. No porque quisiera consuelo, sino porque quería comunión. Quería permanecer en la presencia del Altísimo, aun cuando todo estaba en su contra. Muchos se acercan a Dios solo cuando hay luz. Pero tú, si estás aquí, si estás viendo este video, es porque sabes que Dios también habla en la oscuridad. De hecho, muchas de sus más grandes revelaciones han sido dadas de noche. A Jacob en su lucha con el ángel, a Samuel cuando escuchó la voz de Dios en el templo, a José cuando un ángel le advirtió en sueños. Entonces, si estás en una noche difícil, no huyas de ella, conságrala. Convierte tu habitación en un santuario. No solo ores, declara, canta, proclama. No dejes que el enemigo sea el único que susurra en tu oído mientras duermes. Llena ese espacio con la palabra, con la adoración, con versículos pegados en las paredes si es necesario. Porque así como David fue rodeado por enemigos y aún así durmió en paz, tú también puedes. Y esa oración que aprenderás más adelante, sí, esa que el enemigo teme que pronuncies, no es un conjuro mágico, es una oración de alineamiento espiritual, una forma de recordarle al infierno que aunque camines por valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno. Y ahora quiero que lo visualices, tú, esta noche, en tu cama, rodeado por la presencia de Dios, con tus pensamientos en paz, con tus temores derribados, con el corazón arropado por una voz que te dice: no temas, yo estoy contigo. En el próximo bloque hablaremos de un episodio que parece insignificante, pero encierra un poder impresionante. Cuando Pablo y Silas, en medio de la prisión y de la medianoche, decidieron cantar, y el cielo no pudo resistirse. Pablo y Silas, cuando el canto en la noche rompe cadenas invisibles, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Hechos 16, 25, 26, medianoche. El punto más oscuro de la noche. Pablo y Silas no estaban en sus camas, no tenían almohadas ni cobijas, no había paz exterior, había dolor, golpes, cadenas, oscuridad y un hedor a encierro. Ellos no eran prisioneros comunes,
estaban allí por predicar el Evangelio, por liberar a una joven poseída por hacer el bien, y aún así allí estaban, golpeados, injustamente tratados, atados de pies y manos en una cárcel romana. Y uno pensaría, seguro lloraron, se quejaron, preguntaron a Dios por qué. Pero no. A medianoche, cuando todos esperaban silencio y resignación, ellos cantaron. Sí, cantaron. Cantaron himnos, alabaron, se unieron en oración, en medio del dolor, en medio de la noche, en medio de las cadenas. Y entonces ocurrió lo impensable. El cielo respondió. Un terremoto sacudió los cimientos de la prisión. Las puertas se abrieron solas y las cadenas se soltaron por sí mismas. No hubo herramientas, no hubo manos humanas, hubo una intervención divina. Aquí hay una revelación para ti que estás viendo este video. Tú también puedes estar en una cárcel invisible, una cárcel de miedo, de ansiedad, de pensamientos negativos, de insomnio, de tormento espiritual. Y puede que estés esperando a que algo cambie para empezar a orar, para alabar, para buscar a Dios con el alma. Pero Pablo y Silas no esperaron que se rompieran las cadenas para cantar. Cantaron para que las cadenas se rompieran. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que, en medio de tu noche oscura, alzaste tu voz en adoración? Muchos piensan que Dios responde solo a la perfección, pero la historia demuestra lo contrario. Dios responde a la fe en medio de la debilidad. Responde al clamor que nace cuando no hay motivos para cantar, pero el alma canta igual. Y esa es la esencia de la oración, que revelaremos más adelante. No es una oración que espera que la noche pase, es una oración que atraviesa la noche con poder. Una oración que no niega el dolor, pero lo redime. Una oración que no ignora la prisión, pero profetiza libertad desde dentro de ella. Pablo y Silas sabían algo que tú también debes saber. La alabanza en la noche no solo conmueve el cielo, también confunde al enemigo. Porque ¿qué puede hacer Satanás con un creyente que golpeado y encarcelado todavía canta? ¿Qué puede hacer el infierno con una hija de Dios que aún entre lágrimas sigue declarando que Dios es bueno? Nada, no puede detener eso, y por eso intenta apagar tu voz antes de que cantes. Te susurra al oído, ¿para qué orar? ¿Para qué alabar? Estás solo, estás cansado, no va a cambiar nada. Pero si tú decides hoy levantar esa voz, el cielo va a estremecerse de nuevo. El terremoto no fue solo físico, fue espiritual. Ese canto hizo temblar los reinos de las tinieblas, porque fue un acto de guerra, de fe, de entrega total. Y si tú, esta noche, antes de dormir, pronuncias esa oración que te daremos al final de este video, no solo estarás durmiendo, estarás declarando libertad, activando poder y soltando cadenas invisibles que ni tú sabías que aún cargabas. Y hay más, porque no fue solo Pablo y Silas quienes fueron liberados. Todos los presos los escuchaban, y todos fueron impactados. ¿Captas la profundidad? Tu oración nocturna puede no solo liberarte a ti, sino a otros en tu casa, en tu familia, en tu entorno. La próxima enseñanza te mostrará cómo el enemigo también sabe cuando estamos espiritualmente dormidos y cómo aprovecharse de ello para sembrar confusión. Pero también te revelará cómo velar en el espíritu, como lo enseñó Jesús a sus discípulos. Cuando los discípulos se durmieron, el enemigo aprovecha el sueño espiritual. ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26, 40, 41. Jesús acababa de derramar su alma en Getsemaní.
Estaba enfrentando el preludio de su pasión, mientras la sombra de la cruz se alargaba sobre su espíritu. Sus pasos eran pesados, su corazón angustiado, su humanidad al límite, y aún así se tomó un momento para buscar a sus amigos, para pedirles que oraran con él. Pero los encontró dormidos, mientras el Salvador temblaba, dormidos, mientras la batalla espiritual más densa se libraba en el mundo invisible. Dormidos, mientras el enemigo se preparaba para arrestarlo, juzgarlo y crucificarlo. Jesús los mira con ternura, pero también con tristeza. ¿No pudieron velar una hora? Una sola hora. Y en ese lamento hay una advertencia para todos nosotros. Porque la noche no solo es un momento del día, es un símbolo de vulnerabilidad espiritual. Y muchos creyentes hoy están como los discípulos, cansados, distraídos, agotados y espiritualmente dormidos justo cuando deberían estar más alertas. El enemigo no necesita grandes puertas abiertas para entrar. Le basta una rendija, una mente adormecida, una fe apagada, un corazón que ya no vela. Y aquí está lo peligroso. El enemigo no siempre ataca con fuerza. Muchas veces ataca con sigilo. No entra derribando paredes, sino susurrando mentiras, sembrando miedo, robando la paz poco a poco, hasta que, sin darte cuenta, ya no oras como antes, ya no sientes como antes, ya no crees como antes. Por eso Jesús fue claro: velad y orad, para que no entréis en tentación. Velar no es solo no dormir físicamente. Velar es estar espiritualmente despierto, atento, consciente de que hay una batalla en curso, de que el enemigo ronda, esperando a que bajes la guardia. Y si Jesús, en su hora más crítica, pidió compañía espiritual, ¿cómo no vas tú a necesitarla? ¿Cómo puedes pensar que puedes enfrentar las noches de tu vida sin velar, sin orar, sin estar cubierto? Hay un cansancio que viene del cuerpo, y Dios lo comprende, pero hay otro cansancio que viene del alma, y el enemigo lo aprovecha para sembrar debilidad espiritual. Por eso, antes de dormir necesitas más que cerrar los ojos. Necesitas cerrar la puerta al enemigo, con la oración, con la palabra, con adoración, porque si no velas en la noche, puedes caer en tentación al despertar. Jesús les enseñó una estrategia que hoy también es para ti. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso, la oración nocturna no es una rutina, es un refuerzo, una activación del espíritu, una disciplina que protege tu alma mientras tu cuerpo descansa. Y aquí viene una revelación importante. El enemigo espera que tú estés espiritualmente dormido para lanzar sus ataques más sutiles, porque él sabe que si tú estás despierto, aunque sea en el alma, su plan fracasará. ¿Y sabes por qué Jesús insistía tanto en que sus discípulos velaran con él? Porque no quería que pasaran la noche como víctimas, sino como vigilantes del reino. Y tú también puedes ser uno de esos, un vigilante espiritual, alguien que incluso antes de dormir establece autoridad sobre su noche, que decreta paz, que proclama protección, que cierra toda puerta al mal con la llave de la fe. La oración que aprenderás más adelante será tu herramienta para hacerlo. No solo para hoy, sino para cada noche. Porque quien vela con Dios, duerme bajo su amparo. Y mientras muchos duermen, espiritualmente, tú serás uno de los que permanece firme, porque entendiste que la noche es el turno de los guerreros invisibles, y tú has sido llamado a estar entre ellos. En el próximo bloque hablaremos sobre cómo los ataques nocturnos también pueden manifestarse en sueños, visiones perturbadoras o presencias espirituales, y cómo proteger tu mente mientras duermes. Cuando los sueños se vuelven campo de batalla, cómo el enemigo siembra miedo en la mente dormida,
Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo, y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Mateo 13:25. Dormir no es desconectarse, es entrar a otra dimensión de la conciencia. Y aunque muchos creen que al cerrar los ojos se acaba todo, lo cierto es que la noche sigue siendo un terreno activo en el mundo espiritual. Jesús nos dejó una advertencia disfrazada de parábola. Mientras dormían los hombres, el enemigo vino, y no vino a hacer ruido. No vino a atacar de frente, vino a sembrar, en silencio, con estrategia, con paciencia. Y aquí está una de las claves que pocos enseñan. El enemigo ataca tu mente mientras duermes no solo para asustarte, sino para plantar semillas, semillas de duda, de temor, de pensamientos repetitivos, de opresión, de desesperanza. ¿Cuántas veces has soñado con cosas oscuras, sin sentido o perturbadoras, y al despertar sientes como si algo se hubiera roto dentro de ti? ¿Cuántas veces te levantas con ansiedad sin razón, como si tu alma hubiese sido atacada mientras dormías? Eso no es casualidad, es guerra espiritual. Los sueños en la Biblia han sido usados por Dios como medios de revelación. José, el soñador. Daniel, el intérprete de sueños. A José, el esposo de María, un ángel le habló en sueños para proteger a Jesús. Los sueños son portales espirituales y, como todo lo sagrado, pueden ser usados por Dios o falsificados por el enemigo. Y si tú no cubres tu mente con oración antes de dormir, estás dejando esa puerta abierta. Dejas tu campo mental vulnerable a las mentiras sembradas en el silencio. Y no se trata de vivir con miedo, sino de vivir con conciencia espiritual. Por eso, la oración que te revelaremos más adelante tiene un componente específico: protección sobre tus pensamientos mientras duermes. Porque no se trata solo de descansar el cuerpo, se trata de proteger el alma. La mente es como un jardín. Durante el día siembras ideas, experiencias, emociones, pero en la noche otros intentan sembrar también. Y si no estás cubierto, puedes levantarte con pensamientos que no son tuyos, con cargas que no sembraste, con sentimientos que no te pertenecen. El enemigo no necesita un terremoto para sacudirte. Le basta una semilla sembrada en el sueño. Y aquí va una verdad que puede cambiar tu forma de dormir. Lo que tú piensas al dormir y con lo que alimentas tu alma antes de cerrar los ojos determina en qué atmósfera espiritual reposas. Si te duermes con temor, con quejas, con rencor o con distracción, tu mente entra en una frecuencia que el enemigo puede manipular. Pero si te duermes orando, meditando en la palabra, adorando, entregándote en espíritu, te cubres. Levantas una muralla invisible que blinda tu mente de todo ataque. Y si te preguntas, ¿por qué Dios permite que tengas sueños tan oscuros? Quizás la respuesta no es castigo, sino llamado. Dios puede estar permitiendo que percibas esa oscuridad para que te levantes como vigilante espiritual, para que entiendas que no puedes seguir durmiendo sin orar, sin cubrir tu alma, sin decretar protección sobre tu mente. Es tiempo de que recuperes tu paz nocturna, de que el enemigo sepa que ya no puede sembrar nada en ti, porque tu terreno está sellado por la sangre del Cordero. Esta noche, cuando ores con la guía que recibirás más adelante, estarás cancelando legalmente cualquier ataque onírico, cualquier manipulación mental, cualquier cizaña espiritual. Y te dormirás como David. En paz me acostaré y asimismo dormiré, pero no solo dormirás en paz, dormirás armado, dormirás blindado, dormirás como un hijo del rey. En el próximo bloque hablaremos sobre el ángel de la muerte que pasó por Egipto en la noche y cómo una marca en la puerta fue suficiente para proteger a los hijos de Israel. Prepárate, porque esa marca espiritual también puede estar sobre tu vida.
La noche del ángel destructor, la señal en la puerta que salvó a Israel. Pues Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará de largo aquella puerta, y no permitirá al destructor entrar en vuestras casas para herir. Éxodo 12:23. Era medianoche. El pueblo de Egipto dormía sin saber que la justicia de Dios, firme y silenciosa, venía descendiendo sobre la nación. Pero en medio de esa noche temible, una diferencia marcaba quién sería tocado y quién sería protegido. Una señal de sangre en la puerta. Sí, solo una señal. No se trataba del tamaño de la casa, ni de cuán rica o pobre era la familia, ni de cuán buenas personas eran. Se trataba de obediencia. Se trataba de cubrir la entrada. Esa noche, el ángel de la muerte pasó, y con él un juicio de vida o muerte cayó sobre todo Egipto. Pero en cada hogar donde la sangre del cordero estaba en los dinteles, el ángel pasó de largo. ¿Te das cuenta? La diferencia entre tragedia y protección fue una marca, un acto profético, una señal de fe. Y esa imagen no es solo histórica, es espiritual. Porque el enemigo aún pasa de noche, aún busca entrar, aún ronda casas, pero lo que lo detiene no son las paredes, ni las cerraduras, ni el cansancio de tus oraciones pasadas. Lo que lo detiene es lo que está en la puerta espiritual de tu vida. Hoy no usamos sangre literal, pero usamos algo más poderoso, la sangre de Cristo declarada en oración. Cuando tú oras antes de dormir, cuando tú decretas que tu casa está bajo el gobierno del Altísimo, cuando tú hablas con autoridad espiritual y colocas a tus hijos, tu cama, tus pensamientos bajo el nombre de Jesús, estás pintando los dinteles de tu vida con una sangre que el infierno no puede tocar. El enemigo no teme tu voz, ni tu habitación, ni tu reputación. Teme la señal espiritual de que perteneces a Cristo. ¿Y sabes cuándo se activa esa señal con más fuerza? Cuando tú oras con fe, sabiendo que lo que haces no es un rito, sino una cobertura real. Imagina esta escena. Un espíritu destructor avanza en la noche. Se acerca a tu casa. Ve oscuridad. Se aproxima. Pero entonces ve la señal. Una línea, invisible pero poderosa, marcada con autoridad en el mundo espiritual. Y entonces no entra, no puede, no tiene permiso, porque esa casa fue cubierta, y tú puedes hacer eso cada noche. Tú puedes levantar un muro espiritual, puedes declarar, en esta casa no entra el enemigo, en esta mente no siembra nada, en esta cama no tocará. La oración que aprenderás al final de este video es tu acto de marcar los dinteles. Es tu señal de pertenencia. Es el grito silencioso que los demonios escuchan y temen. Y te digo algo más. No necesitas ser perfecto para estar protegido. Los israelitas esa noche no eran santos sin pecado. Eran esclavos, rotos, asustados, pero obedecieron. Y obedecer trae cobertura, obedecer trae paz, obedecer trae vida. Así que esta noche, cuando te prepares para dormir, recuerda, no estás a merced del enemigo, estás bajo pacto, estás bajo sangre, estás bajo autoridad. Y mientras otros se acuestan sin saber qué los espera, tú dormirás sabiendo que la muerte pasa de largo, porque la vida habita en ti. En el próximo bloque te mostraré cómo el profeta Elías venció una noche de depresión, miedo y deseos de muerte, no con fuerza, sino con la voz suave de Dios que lo despertó. Prepárate, porque esa voz también quiere tocar tu alma esta misma noche. Elías bajo el enebro, cuando la noche trae deseos de morir, pero Dios responde con ternura. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida». Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, «Levántate, come».
Utuna Reyes 19, 4, 5. Elías, el profeta del fuego. El hombre que desafió a reyes, que hizo caer lluvia del cielo y fuego sobre el altar. Ahora está solo, huyendo, con el corazón quebrado. Acaba de vivir una gran victoria espiritual, pero Jezabel ha declarado su muerte y el miedo lo paraliza. Elías se va al desierto, se sienta bajo un enebro y pide morir. No es metáfora, no es drama. Elías entra en una noche emocional tan densa que no quiere seguir viviendo. Está agotado, roto. Siente que todo lo que hizo fue en vano. Y allí, bajo ese árbol, sin nadie más, se duerme con tristeza. ¿Te ha pasado? Dormirte no por cansancio físico, sino porque el alma ya no tiene fuerza para mantenerse despierta. Dormirte esperando no soñar, esperando no despertar. Eso es lo que vivió Elías. Pero mira lo que hace Dios. No lo reprende, no lo castiga, no lo deja, le manda un ángel. Y ese ángel no viene con una espada ni con un trueno, viene con pan caliente y agua, viene con ternura, con compasión. Levántate, come. Esas fueron las palabras. No, ¿qué haces ahí? No, hombre de poca fe. Solo, levántate, come. Y esta es una de las mayores revelaciones de este bloque. Dios no abandona a sus hijos ni siquiera cuando la oscuridad de la noche entra en el corazón. Él no huye de tus pensamientos oscuros, no se asusta de tus miedos. Él entra, te toca el hombro y te dice con dulzura, levántate. Aún no terminó. Elías pensaba que todo había acabado, que su historia estaba escrita, pero Dios le estaba diciendo, tú crees que es el final, pero yo apenas estoy comenzando otra etapa contigo. Y esta noche, tú que estás escuchando esto, quizás también te has sentido bajo ese enebro, cansado, agotado, tal vez incluso con pensamientos oscuros, deseos de desaparecer, de no existir más. Pero hoy, Dios envía su palabra como ese ángel y te dice, no es tu final, no esta noche, no así. La oración que aprenderás más adelante no es solo un arma de guerra espiritual, es también un susurro de ternura divina. Es una voz que te dirá, levántate, come, ora, cree, aún hay camino por recorrer. ¿Sabes? Porque eso es tan poderoso, porque muchos esperan a estar bien para orar. Pero Elías estaba roto, y aún así fue visitado por Dios. Esto te muestra que no tienes que estar fuerte para ser escuchado, solo tienes que estar dispuesto a recibir. Aunque estés acostado, aunque no puedas pronunciar palabras, Dios puede tocarte en medio de la noche y levantar tu espíritu. Así como alimentó a Elías para que siguiera caminando, esta palabra te está alimentando ahora, para que te levantes también. Porque si el enemigo quiere destruirte en la noche, Dios quiere fortalecerte en ella. Y si lo dejas entrar, esta puede ser la noche donde todo cambia, donde pasas del suspiro a la alabanza, del deseo de morir al deseo de vivir, del silencio a la oración. Y lo que viene en el próximo bloque te mostrará cómo los salmos fueron diseñados como armas espirituales nocturnas, escritas muchas veces en momentos de profunda angustia. Prepárate, porque vas a aprender a usar la palabra como espada antes de dormir. Los salmos, cánticos forjados en la noche para quienes batallan en silencio. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón, y mi espíritu inquiría. Salmo 77, 6. ¿Sabías que muchos de los salmos más poderosos fueron escritos de noche? No durante fiestas, ni en templos llenos de luz, sino en cuevas, en exilios, en camas mojadas por el llanto, en soledad, en medio de persecuciones. David, Asaf, los hijos de Coré, escribieron estas palabras como quien graba un mapa para el alma. No sabían que siglos después tú estarías usándolas para sobrevivir a tus propias noches.
Los salmos no son solo poesía, son armas, escudos, antídotos, mantras sagrados cargados de poder espiritual. Y cada vez que tú los pronuncias en medio de tu oscuridad, estás empuñando una espada que el enemigo no puede resistir. Sientes miedo al dormir. Lee el Salmo 91. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día. ¿Sientes que tu mente no para? Declara el Salmo 4. En paz me acostaré, y asimismo dormiré. ¿Te sientes abandonado? Clama el Salmo 27. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Los salmos no se leen, se activan. Cuando tú abres la boca y repites estas palabras, estás haciendo lo mismo que hizo David, tomar el dolor y convertirlo en adoración. David decía, de noche alzaré mis manos, de madrugada te buscaré, en la noche me acordaré de ti. ¿Ves el patrón? Para los hijos de Dios, la noche no es para temer, es para conectar. Pero el enemigo lo sabe, y por eso quiere que tus noches estén llenas de quejas, de celular, de ansiedad, de ruido, porque si logra que pierdas el momento más íntimo con Dios, te desconecta de tu fuente antes de dormir. Hoy, más que nunca, necesitas redimir tus noches. Y la herramienta más poderosa que tienes, junto con la oración, son los salmos. Puedes leer uno antes de dormir, memorizar un versículo, declararlo en voz alta. Cada palabra escrita en ese libro fue inspirada para sostenerte cuando ya no tienes fuerza para hablar por ti mismo. ¿Sabes por qué eso es tan profundo? Porque los salmos le dan lenguaje a tu dolor, le ponen nombre a tus lágrimas y traducen tu sufrimiento en adoración. Muchos de los que están viendo este video tienen palabras atoradas en el pecho, sienten cosas que no saben cómo decir, y ahí es cuando Dios te presta su voz, a través de los salmos. No tienes que entenderlo todo, solo repítelo, créelo, decláralo, y verás cómo las sombras retroceden. La oración que te enseñaremos más adelante incluirá versos clave de estos cánticos nocturnos. Será una mezcla de intercesión, alabanza y proclamación bíblica. Una fórmula celestial para dormir cubierto y en paz, porque si David pudo cantar en el campo, en la cueva, en el palacio y en el desierto, tú también puedes cantar en tu habitación. Y si no puedes cantar, declara. Y si no puedes declarar, susurra. Y si no puedes susurrar, piensa. Porque incluso un pensamiento dirigido a Dios es un grito que el cielo escucha. En el próximo bloque hablaremos de un personaje olvidado, la mujer sunamita, y cómo su fe en medio de la noche trajo resurrección a su casa. Prepárate, porque esta historia te mostrará que incluso cuando todo parece muerto, aún puede haber un milagro si sabes qué hacer en la oscuridad. La mujer sunamita, cuando la fe no duerme y el milagro llega en la oscuridad, ella respondió, paz. Luego vino al varón de Dios al monte Carmelo, y se echó a sus pies. Segundos Reyes 4, 26, 27. Hay noches que no se anuncian, noches que llegan, sin aviso, interrumpiendo la aparente paz de una vida bendecida. Así fue para la mujer sunamita, rica, respetada, hospitalaria, temerosa de Dios. Había recibido un milagro en su vejez, un hijo, el hijo de la promesa. Pero de repente, ese mismo hijo muere en sus brazos. ¿Y qué hizo ella? No gritó. No corrió en desesperación, no se dejó consumir por el caos. Tomó al niño, lo subió a la habitación del profeta, lo acostó en la cama y cerró la puerta. Y después emprendió un viaje en silencio, un viaje de fe, un trayecto donde cada paso decía, mi hijo está muerto, pero yo no he terminado de creer. Cuando el esposo le preguntó por qué iba donde el profeta, ella respondió solo una palabra. Paz. No porque no sintiera dolor,
sino porque sabía a quién se estaba acercando. ¿Te das cuenta de la profundidad espiritual de esta mujer? Ella comprendía algo que muchos hoy han olvidado. Cuando llega la noche del alma, cuando todo parece perdido, cuando el enemigo susurra que es el final, hay que correr a la presencia de Dios. No al lamento, no al abandono, no a la desesperanza. Esa es la gran lección para ti hoy. Puede que algo en tu vida haya muerto, un sueño, una relación, una esperanza, pero si lo colocas sobre el altar, si cierras la puerta al ruido y abres el camino hacia la presencia, el milagro aún es posible. La mujer sunamita no dejó que el enemigo celebrara. No permitió que su noche fuera una tumba. Transformó el luto en búsqueda. Transformó la muerte en oración. Y cuando llegó al profeta Eliseo, no pidió explicaciones. Pidió intervención. Se postró, clamó, y no soltó al varón de Dios hasta obtener respuesta. Y tú también puedes hacer eso en la noche, cuando todos duermen, cuando nadie te ve. Tú puedes postrar tu alma delante del Señor y decir: yo no acepto esta muerte, yo no acepto este robo. Yo vengo a ti porque aún creo. ¿Sabes qué hizo Eliseo? Subió, oró, y el niño volvió a la vida, pero no volvió por casualidad. Volvió porque hubo una madre que decidió no dormir su fe, que decidió que su noche no sería el final. Esta historia es una profecía para muchos que están viendo este video ahora. Lo que parecía muerto puede volver a vivir, pero no por tus fuerzas, sino por tu fe. Una fe que se levanta de noche, que ora en silencio, que viaja al monte, aunque el alma esté desgarrada. Y así como la tsunamita vio a su hijo respirar de nuevo, tú también puedes ver cómo Dios sopla sobre tus cenizas. La oración que conocerás más adelante está diseñada para eso, para devolver el aliento a lo que parecía haber terminado, para que tu habitación se convierta en un altar donde la vida vuelve a brotar, para que tu noche se transforme en cuna de un nuevo amanecer. Y no olvides esta enseñanza: la mujer no gritó milagro cuando todos la oyeran. Ella caminó en silencio hasta recibirlo, porque la fe más fuerte no siempre hace ruido, a veces solo camina, confiando. En el próximo bloque hablaremos de cómo el apóstol Pedro fue liberado milagrosamente de una prisión mientras la iglesia oraba por él de noche. Una historia que demuestra que la intercesión nocturna tiene poder para abrir puertas que ni el enemigo puede cerrar. Pedro en la cárcel, la oración nocturna que hizo temblar las rejas del enemigo. Y Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor. Hechos 12, 6, 7 era de noche, y Pedro estaba encarcelado, rodeado de soldados, atado con cadenas, encerrado tras puertas de hierro. Humanamente no había escapatoria. Al amanecer sería ejecutado. Pero mientras Pedro dormía dentro de la prisión, la iglesia oraba fuera, en secreto, en la oscuridad. ¿Y sabes qué ocurrió? El cielo se activó, un ángel descendió, la luz llenó la celda, las cadenas cayeron, y las puertas se abrieron solas. Todo eso, en medio de la noche. La Biblia dice que la iglesia hacía oración sin cesar. Y no fue en una catedral, ni en una asamblea multitudinaria. Fue en una casa, de noche, a escondidas, con fe. Y aquí está la clave: la oración hecha en la intimidad, en la oscuridad, sin público ni reconocimiento, es la que más rápido mueve la mano de Dios. Pedro, profundamente dormido entre soldados, es despertado por un ángel, no por miedo, no por angustia. Es despertado por la intervención divina. ¿Te das cuenta? Mientras el enemigo planeaba su muerte, el cielo estaba organizando su liberación. Y esa puede ser tu historia también.
Tú puedes estar rodeado por problemas, por diagnósticos, por pensamientos pesados, pero si tú oras o si alguien ora por ti, las cadenas pueden romperse. La cárcel de Pedro era real, física, palpable. Pero tú puedes estar en una cárcel invisible, una prisión mental, emocional, espiritual, y necesitas una liberación que no depende de lógica, sino de poder sobrenatural. Por eso, esta historia te grita una verdad eterna. La oración nocturna tiene la capacidad de desatar ángeles, tiene el poder de abrir puertas que ni los guardias del infierno pueden mantener cerradas. Y tal vez tú te preguntas, ¿pero quién va a orar por mí? La respuesta es, tú. Tú puedes ser la iglesia que intercede. Tú puedes ser el que clama en la noche y tú mismo puedes ser el Pedro liberado. Dios no necesita masas para hacer milagros. Le basta un corazón que ora con fe. Y la oración que aprenderás más adelante fue diseñada con ese mismo principio. Una súplica sencilla, pero ardiente, que tiene la autoridad de abrir puertas, soltar cadenas y dar órdenes al mundo espiritual. Hoy, mientras el enemigo planea tu caída, Dios ya está enviando ángeles. Mientras tú ves rejas, el cielo está preparando la salida. Mientras sientes peso, el Espíritu está preparando libertad. Y si esta noche oras con esa autoridad, no solo dormirás, despertarás en una dimensión nueva, con cadenas en el suelo, puertas abiertas y una paz que sobrepasa el entendimiento. En Nun, el próximo bloque, hablaremos de cómo Jesús enseñó que el ladrón viene de noche, pero también cómo el que está en vela no será sorprendido. Porque tú no estás llamado a dormir en la ignorancia, sino a despertar en discernimiento. El ladrón que viene de noche, la advertencia de Jesús para los que no velan. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Mateo 24:43. Jesús no hablaba por hablar. Cada palabra suya era una semilla de eternidad. Y cuando él se refirió a un ladrón que viene de noche, no lo hizo para infundir miedo, sino para despertar a los dormidos. Porque el enemigo no avisa, no te manda un mensaje, no te da tiempo para prepararte. Él espera que estés descuidado, confiado, adormecido espiritualmente. Y justo ahí, cuando las luces se apagan, cuando el alma baja la guardia, Él viene a minar, no solo a entrar, a minar. ¿Sabes qué significa minar una casa? Significa socavar los cimientos en silencio. Es debilitar poco a poco lo que sostiene tu paz. Y cuando finalmente se cae, parece que fue de golpe. Pero la destrucción comenzó hace tiempo, en la oscuridad. Por eso Jesús fue claro: si el padre de familia supiera, pero esa no tiene que ser tu historia, porque tú sí puedes saber. Sí puedes velar, sí puedes anticiparte. Y aquí está la enseñanza. La oración nocturna no es una opción. Es tu sistema de alarma espiritual. Es el radar del alma. Es el vigía que avisa antes de que el ladrón cruce la línea. Cuando tú oras antes de dormir, estás diciendo: aquí no, enemigo. Esta casa tiene guardia. Este corazón está cubierto. Esta familia no está sola. Jesús nos dijo: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y lo repitió más de una vez, porque él sabía que el descuido espiritual es una de las armas más usadas por el adversario. Y cuando la vigilancia se pierde, las grietas comienzan a abrirse. Muchos creyentes creen que porque oran de día están cubiertos de noche. Pero la noche tiene reglas propias. Y el enemigo también tiene horarios, y uno de sus preferidos es mientras tú duermes. ¿Y sabes por qué Jesús comparó al enemigo con un ladrón? Porque el ladrón no crea nada, solo roba, no edifica, solo destruye, no anuncia, solo sorprende. Pero tú tienes algo que lo vence:
la vigilancia espiritual, el discernimiento activo, la oración que no se apaga cuando el cuerpo descansa. Y esa es precisamente la esencia de la oración que aprenderás al final de este video. Una oración de autoridad, de guardia, una proclamación que dice: mientras yo duerma, el cielo vela por mí, porque lo que Jesús quiso dejar claro es esto: la diferencia entre ser sorprendido o estar cubierto está en si velas o no. Y tú, al estar aquí, estás tomando una decisión que muchos ignoran, la de convertirte en el guardián espiritual de tu vida, de tu casa, de tu noche. No necesitas ser perfecto, solo estar atento, porque los que velan no son vencidos. Los que velan no son robados, los que velan no son sorprendidos, porque caminan con aquel que ve en la oscuridad. En el próximo bloque hablaremos de cómo Jesús mismo vendrá como ladrón en la noche para los que no estén preparados, y cómo esta misma figura se convierte en esperanza para los que viven despiertos espiritualmente. Como ladrón en la noche, la advertencia que es esperanza para los vigilantes, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Primero Tesalonicenses 5. No es casualidad que Jesús haya repetido tantas veces esta expresión, como ladrón en la noche. Lo dijo él mismo, lo repitieron los apóstoles, lo escribió Juan en el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque hay una verdad que todos deben entender. El que vive adormecido espiritualmente será sorprendido, pero el que vela, el que se mantiene despierto en el espíritu, el que ora mientras otros descansan, ese no solo estará preparado, sino que vivirá con una esperanza ardiente. Para los que viven en las tinieblas, la llegada del Señor será como un golpe inesperado. Pero para los que viven en la luz, será la culminación de una espera amorosa. Pablo fue claro: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. No se trata de miedo, se trata de preparación, de vivir conscientes, de tener el corazón encendido y los ojos del alma abiertos. ¿Y cómo se logra eso? Con oración constante, con vigilancia espiritual, con una vida de intimidad con Dios que no depende del reloj, sino del fuego interior. La noche, para el mundo, es sinónimo de oscuridad y peligro. Pero para los que pertenecen al reino, la noche es un momento estratégico, un campo de entrenamiento espiritual, una oportunidad para mostrar fidelidad. Mientras el mundo duerme en la indiferencia, hay hombres y mujeres que se levantan a orar. Gente sencilla, anónima, escondida, pero que mueven el cielo con sus rodillas. Ellos no temen la venida del Señor, la anhelan. No se espantan ante la idea del juicio, se regocijan en la promesa de la redención, porque no han vivido en religiosidad, sino en relación. No han repetido oraciones, han cultivado una vida de clamor auténtico. Y esa diferencia lo cambia todo. El enemigo quiere que pienses que orar antes de dormir es una costumbre vacía. Pero Jesús quiere que entiendas que es un acto de amor, de preparación, de alineamiento con lo eterno. La oración que vas a aprender más adelante no es una fórmula mágica. Es una antorcha encendida que mantendrá tu alma despierta mientras esperas al amado. Porque el que vela, aunque se duerma físicamente, su espíritu sigue en guardia. Y ese espíritu es el que será hallado fiel cuando suene la trompeta. Esta advertencia, lejos de ser una amenaza, es una declaración de esperanza para ti. Porque si estás aquí, si estás escuchando esta palabra, es porque Dios te está diciendo: no serás sorprendido, no vivirás en tinieblas. Yo te he despertado para que seas de los que esperan, de los que anhelan, de los que se preparan. Tú no eres de los que se acomodan, tú eres de los que se visten con la armadura espiritual, incluso para dormir. E iso é poderoso demais. No importa cuán oscura sea la noche en tu entorno, si dentro de ti hay una lámpara encendida por el Espíritu Santo, entonces estarás preparado.
Y cuando llegue el día del Señor, no correrás con temor, sino que levantarás tus ojos y dirás, por fin ha venido por mí. En el próximo bloque veremos cómo Dios usó sueños proféticos durante la noche para advertir, corregir y preparar a sus siervos, y cómo tú también puedes recibir dirección divina mientras duermes, si tu corazón está alineado. Sueños proféticos, cuando Dios habla mientras duermes, en sueños en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres. Job 33, 15, 16. Dios no dejó de hablar, solo que muchos han dejado de escuchar. Y una de las formas más antiguas, más misteriosas y más impactantes por las que Dios ha hablado a sus hijos es durante la noche, cuando el cuerpo descansa, pero el alma está despierta. La Biblia está repleta de momentos en que el cielo se abrió sobre alguien dormido, y una palabra de vida, advertencia o destino fue sembrada como una semilla eterna. No fueron solo visiones espectaculares, fueron instrucciones, advertencias, alineamientos, sueños cargados de propósito que transformaron destinos enteros. José, el hijo de Jacob, recibió sus mayores revelaciones dormido. Soñó con su gobierno, con su elevación, con lo que Dios haría en su vida mucho antes de que cualquier otra cosa sucediera. Y fue ese sueño el que lo sostuvo cuando fue vendido, encarcelado y olvidado. José sabía que Dios le había hablado, y si Dios lo había mostrado, entonces iba a cumplirse. Fue ese sueño el que lo mantuvo vivo. Más adelante, otro José, el esposo de María, recibió en sueños instrucciones precisas para salvar al Mesías. No una vez, sino varias. Le fue dicho, toma al niño y huye a Egipto, y él obedeció de inmediato. ¿Qué habría pasado si José no hubiera soñado, o si no hubiera prestado atención? El futuro del Salvador fue preservado porque alguien estaba espiritualmente despierto, incluso dormido. Porque cuando el corazón está alineado, el sueño se convierte en altar. ¿Y tú? ¿Qué haces con tus sueños? ¿Los ignoras? ¿Los anotas? ¿Los filtras a través de la palabra? Porque quizás Dios ya te ha hablado. Quizás ya te ha mostrado lo que viene o lo que debes evitar, pero no has estado suficientemente sensible para discernirlo. O quizás has tenido pesadillas no como ataques, sino como advertencias que necesitan interpretación. Muchas veces el enemigo trata de confundir, pero Dios tiene la última palabra, incluso en tu subconsciente. La oración nocturna que vas a recibir no solo te protegerá, también activará tu espíritu para escuchar. Porque cuando oras antes de dormir, no solo pides paz, también le dices a Dios, si quieres hablarme esta noche, aquí estoy. Mi alma está atenta incluso mientras duermo. Y créelo, Él escucha eso. Él honra a los que lo buscan, aún en el reposo. Hay personas que han recibido llamadas ministeriales en sueños. Otros han sido advertidos de peligros. Algunos han sido consolados por la misma voz del Espíritu mientras dormían. Otros han visto a Jesús cara a cara, en momentos donde el alma estaba tan quebrantada que ya no sabía cómo orar. Y si eso le ha pasado a otros, también puede pasarte a ti, no porque seas especial, sino porque Él es fiel. Dios aún habla en sueños, pero no lo hará donde hay ruido, distracción y ansiedad. Lo hará donde hay comunión, rendición y fe. Esta noche puede ser la noche en que Él te revele algo que has estado pidiendo por años. Puede ser el momento en que el cielo se incline sobre tu almohada y diga tu nombre. Y tú despertarás diferente, con una certeza que no viene de la lógica, sino del Espíritu. Una revelación que será tu nueva dirección. En el próximo bloque veremos cómo el enemigo también puede plantar confusión y falsedad a través de sueños si no estás espiritualmente protegido. Porque así como Dios habla, el enemigo
también intenta infiltrar su voz, pero tú aprenderás a discernir y a sellar tu mente antes de dormir. Falsos sueños. Como el enemigo siembra confusión en la mente no protegida, porque se levantaron falsos profetas que dicen, he soñado, he soñado. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Jeremías 23, 25, 26 así. Como Dios habla en sueños, el enemigo también intenta disfrazar su voz en medio de la noche. No todos los sueños vienen del cielo. Muchos son fabricaciones de la carne, otros nacen de heridas emocionales profundas, y algunos, los más peligrosos, son sembrados directamente por el adversario con el fin de confundir, asustar o desviar. El terreno del sueño es un espacio sagrado, pero también es un espacio vulnerable si no está cubierto espiritualmente. Jeremías tuvo que enfrentar una generación de falsos profetas que usaban sus sueños para manipular, para engañar al pueblo, para sembrar una paz que no venía de Dios. Eran sueños dulces a los oídos, pero vacíos de verdad. Eran inspiraciones humanas, nacidas de su imaginación, no del corazón del Altísimo. Y eso nos enseña algo vital. No todo lo que sueñas es profético. No todo lo que parece espiritual es divino. No todo lo que brilla viene de la luz. El enemigo es astuto. Sabe que muchos creyentes no saben filtrar lo que sueñan. Entonces planta imágenes, símbolos, sensaciones, confusión y hasta mentiras disfrazadas de revelación. Si no estás cubierto, puedes despertar cargado con algo que no venía de Dios y aún así creerlo, repetirlo, vivirlo como si fuera verdad. Y así comienza el desvío. Así comienza la duda, la inseguridad, la desorientación espiritual. Por eso es tan importante orar antes de dormir, pero no con cualquier oración, sino con una oración específica que selle tu mente, que ponga un muro de fuego alrededor de tu inconsciente, que declare tu alma territorio inviolable del Espíritu Santo. Cuando tú oras con esa intención, estás diciendo al cielo y al infierno, esta mente no está disponible para ataques. Este corazón tiene dueño. Esta noche está consagrada. La mente humana es como una tierra fértil. Lo que se siembra en ella de noche muchas veces florece de día. Por eso el enemigo busca ese momento para plantar miedos, mentiras, pensamientos distorsionados, emociones inexplicables. Pero tú tienes armas, tienes la palabra, tienes el discernimiento, tienes la autoridad en el nombre de Jesús para cerrar toda brecha. Y hay una estrategia poderosa que muchos han olvidado: el ayuno de contenidos antes de dormir. Lo que ves, escuchas o consumes justo antes de acostarte puede abrir puertas innecesarias. Películas de miedo, conversaciones negativas, redes sociales cargadas de ruido emocional, todo eso moldea tu atmósfera espiritual. No es legalismo, es protección. Si tú alimentas tu espíritu con la palabra, con adoración, con oración, el enemigo no tendrá acceso a tu interior. Pero si tu mente está desprotegida, él sabrá cómo disfrazar su voz con apariencia de revelación. No todo sueño es profético, pero todo sueño puede ser examinado a la luz del Espíritu. Y esa es tu responsabilidad: discernir, poner a prueba, confirmar, nunca correr tras todo lo que sueñas, sino presentar todo a los pies de Cristo. Y la oración que aprenderás en este video incluye esa cobertura. Te enseñará cómo declarar tu habitación como un altar, cómo sellar tus pensamientos, cómo pedir al Espíritu Santo que guarde tus sueños bajo su dominio y no permitas que ninguna mentira del enemigo florezca en tu alma. La noche puede ser una puerta para la gloria o para la confusión. La diferencia está en cómo entras en ella. Y tú, después de todo lo que estás recibiendo aquí, ya no entrarás más en la noche como antes.
Entrarás con discernimiento, con espada en mano, con fuego en tu corazón, y el enemigo sabrá que tú no duermes sin cubrirte. En el próximo bloque veremos cómo Jesús oraba solo en la madrugada y cómo ese hábito secreto lo sostenía en público. Porque lo que haces de noche en silencio es lo que determina tu victoria de día. Jesús y la oración en la madrugada, el secreto del poder que nadie veía. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Marcos 1:35. Jesús no improvisaba poder, lo cultivaba en secreto. Antes de sanar, antes de predicar, antes de caminar sobre las aguas, antes de enfrentar a los demonios, oraba. Y no a cualquier hora, sino de madrugada, en la oscuridad, en soledad. Cuando todos dormían, él se levantaba. Cuando la ciudad estaba en silencio, su alma estaba ardiendo. ¿Por qué? Porque sabía que el verdadero combate espiritual se libra antes de que comience el día, que el corazón necesita alinear sus latidos con el cielo antes de enfrentar cualquier batalla. No oraba para ser visto, no lo hacía como rutina religiosa. Jesús buscaba al Padre como quien necesita oxígeno, no porque fuera débil, sino porque era completamente dependiente del Espíritu. Y ese es el secreto que muchos han perdido. La oración íntima, fuera de horarios cómodos, fuera de espectáculos. La oración que nadie aplaude, pero que sostiene todo, porque lo que se construye en la madrugada se manifiesta con autoridad en el día. La mayoría busca a Dios cuando el caos ya llegó. Pero Jesús nos mostró otra manera: orar antes. Cubrir el alma antes de que llegue la tormenta, hablar con el Padre antes de hablar con el mundo. De madrugada, el alma está más sensible, el ruido baja, las distracciones desaparecen, y es allí donde el cielo se hace más audible. No es misticismo, es relación, es priorizar al espíritu sobre el cuerpo, es declarar: aunque mi carne quiera descansar, mi espíritu quiere encontrarse contigo, Señor. Y si Jesús lo hacía, ¿cómo no vamos a necesitarlo nosotros? ¿Cómo no vamos a entender que hay guerras que solo se ganan en las primeras horas del día? Muchos no logran vencer el pecado, la ansiedad, el temor, no porque no crean en Dios, sino porque no lo buscan antes de que el enemigo actúe. Pero tú, al comprender esto, estás entrando en una nueva dimensión, porque la oración nocturna, que aprenderás al final de este video, te enseñará no solo a cerrar tu día en paz, sino a abrir la madrugada con poder. No necesitas hacerlo perfecto. No necesitas una fórmula, solo necesitas intención, levantarte 5 minutos antes, susurrar una alabanza, decirle al Padre: aquí estoy, antes que todo, antes que el mundo me hable, quiero escucharte a ti. Y eso transforma el alma, porque lo que tú haces en secreto, el Padre lo recompensa en público. Lo que tú oras cuando nadie te ve, el cielo lo convierte en respuesta cuando todos lo necesitan. Y créeme, si aprendes a conquistar tus madrugadas, verás cómo se alinean tus días. En el próximo bloque hablaremos de cómo los salmos de protección fueron diseñados específicamente para ser orados durante la noche y cómo usarlos para sellar tu descanso. Te mostraré cuáles son las palabras que el enemigo no soporta escuchar cuando todo está oscuro. Salmos de protección, las palabras que sellan tu descanso y espantan las tinieblas. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91. Hay palabras que no solo se leen, se levantan como escudos. Se plantan como columnas en medio de la noche. Los salmos no fueron escritos solo para ser poesía espiritual, sino para ser armas activas contra las tinieblas. Y algunos de ellos, como el Salmo 91, fueron específicamente inspirados por Dios para proteger el alma en los momentos de mayor vulnerabilidad.
cuando cae el sol, cuando el cuerpo descansa, cuando la mente se desconecta, pero el mundo espiritual sigue despierto. ¿Te has preguntado por qué tantos cristianos oran el Salmo 91 antes de dormir? Porque cada línea de ese cántico está diseñada como un decreto de autoridad celestial. No es un rezo supersticioso, es un manifiesto de guerra espiritual. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Eso no es poesía, es protección firmada por el cielo. Es una promesa que repele el miedo, que cierra las grietas, que transforma la atmósfera de tu habitación en un campo blindado por ángeles. Cuando tú pronuncias este tipo de salmos, no estás repitiendo frases bonitas. Estás soltando decretos espirituales que recorren los rincones de tu casa, que limpian el aire, que perturban los planes del enemigo. Porque el infierno tiembla cuando escucha a un creyente declarar: no temeré al terror nocturno. Porque esas no son solo palabras, son realidades activadas por la fe. Y el enemigo lo sabe. Por eso trata de que te duermas sin orar. Por eso te distrae, por eso hace que olvides la Biblia. Porque si tú entiendes lo que hay en esos versículos, él pierde el acceso. El Salmo 4 dice: en paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esa es la declaración de alguien que decidió dormir bajo cobertura, no solo bajo techo, porque no importa cuántos cerrojos pongas en la puerta, si tu alma está expuesta, el enemigo encuentra la forma de inquietarte. Pero si el abrigo del Altísimo está sobre ti, no hay sombra que pueda entrar. Y ese abrigo se extiende con la palabra, con la oración, con la entrega. Y aquí hay una clave espiritual. Cuando te duermes con un salmo en los labios, es como si dejaras una lámpara encendida en el mundo espiritual. Mientras tu cuerpo reposa, la palabra sigue brillando. Mientras tus ojos se cierran, tu espíritu permanece en vigilancia, y eso marca una diferencia que pocos comprenden. Porque no es lo mismo dormir simplemente cansado que dormir sellado por la promesa divina. Los salmos son también bálsamo para el alma. Si te acuestas con ansiedad, puedes leer el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Si estás herido por dentro, puedes proclamar el Salmo 147. Él sana a los quebrantados de corazón. Si te sientes olvidado, puedes aferrarte al Salmo 139. Aunque mi madre y mi padre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Cada palabra se convierte en una llave, en un puente, en una respuesta. La oración que vas a recibir más adelante integrará varios fragmentos de estos salmos de protección. No será una oración hueca, sino una con estructura bíblica, revelación espiritual y autoridad celestial. Será como encender una hoguera en medio de la noche. La oscuridad no podrá acercarse. Será como poner una espada de fuego en la entrada de tu habitación, porque no dormirás más como alguien débil, sino como un hijo del rey, consciente de su herencia, consciente de su cobertura, consciente de su escudo. En el próximo bloque hablaremos de cómo el apóstol Pablo enseñó que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios, y cómo esa armadura no se quita al dormir, sino que se activa precisamente antes del descanso, cuando la batalla se vuelve invisible. La armadura de Dios, cómo cubrirte antes de dormir para que ni el infierno pueda tocarte. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6:11. Muchos piensan que la armadura de Dios es algo que se usa durante el día, en las horas activas, cuando estamos en medio del trabajo, de los problemas, de las tentaciones. Pero la verdad es que el enemigo no tiene horario, y sus ataques más estratégicos muchas veces ocurren cuando menos lo esperas, cuando el cuerpo descansa, pero el espíritu está vulnerable.
Por eso Pablo, inspirado por el Espíritu, dijo: vestíos como quien se prepara para una batalla real, como quien sabe que no puede dormir desarmado. ¿Y qué incluye esa armadura? El cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Todo esto no es simbólico, es real en el mundo espiritual, y cada parte tiene un efecto. Cuando tú te acuestas declarando que estás cubierto con la verdad, le cierras la puerta a la mentira del enemigo. Cuando proclamas que tu pecho está protegido por la justicia de Cristo, apagas la culpa que quiere entrar por tus errores pasados. Cuando confiesas que tu mente está cubierta con el casco de la salvación, blindas tus pensamientos contra la confusión y el miedo nocturno. Cada elemento de esa armadura fue diseñado por Dios para protegerte cuando las tinieblas rodean tu casa. Dormir sin esta armadura es como dejar las ventanas abiertas en medio de la tormenta. El enemigo no necesita una puerta abierta, le basta una grieta, una pequeña duda, un pensamiento no resuelto, una emoción no entregada. Pero si tú te revistes antes de dormir, si tomas un momento para declarar: hoy me visto de la armadura de Dios, estás activando en lo invisible una defensa que los demonios no pueden atravesar. Y no solo eso, también estás tomando la espada, la palabra, porque incluso en tus sueños, si estás lleno de la palabra, tu espíritu puede batallar. Sí, aunque tu cuerpo esté dormido, tu espíritu puede resistir. Hay creyentes que han testificado cómo, en medio de sueños oscuros, comenzaron a declarar versículos bíblicos y las sombras huyeron. Eso no es ficción. Eso es lo que ocurre cuando alguien vive revestido de la presencia de Dios. Por eso, la oración que estás a punto de recibir incluirá un momento específico de activación de la armadura. No será solo pedir protección, será vestirse con autoridad, porque la fe no es pasiva. La fe se pone de pie, incluso antes de dormir. Y cuando lo haces con convicción, el infierno lo nota y se aleja. Hay batallas que no tienes que pelear, solo tienes que estar bien vestido. Hay ataques que nunca te alcanzan, no porque seas fuerte, sino porque estás cubierto. Y si tú conviertes esto en un hábito, te aseguro que no solo vas a dormir mejor, vas a vivir con más firmeza, vas a despertar con más claridad y vas a caminar con más poder. En el próximo bloque hablaremos de cómo Dios vela por ti aún mientras duermes y cómo sus ángeles acampan alrededor de los que le temen, creando un cerco de fuego que el enemigo no puede atravesar. Porque aunque tú cierres los ojos, Dios no duerme. Dios no duerme. El guardián que vela tu noche cuando tú ya no puedes más. No se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Salmo 121, 4. Tú necesitas dormir. Tu cuerpo lo exige. Tu mente lo reclama. Tu alma muchas veces llega rendida al final del día. Pero Dios no duerme. Nunca. Jamás. Él no se cansa, no se distrae, no se ausenta. Y esta es una de las verdades más poderosas y reconfortantes que existen. Mientras tú cierras los ojos, Él mantiene los suyos abiertos. Por ti, el enemigo quiere que te acuestes sintiéndote solo, indefenso, olvidado. Pero nada podría estar más lejos de la verdad. Porque si tú has entregado tu vida a Cristo, si lo has hecho tu refugio y tu pastor, entonces tienes una promesa eterna. Dios te guarda incluso cuando tú ya no puedes guardar nada. Muchos piensan que la noche es el momento donde Dios se aleja, cuando en realidad es cuando más cerca está. ¿Sabes por qué? Porque Él sabe que tu carne ya no tiene fuerzas, que tus pensamientos están cansados, que no puedes vigilar como quisieras. Entonces, como un padre amoroso, se sienta junto a tu cama, ordena a sus ángeles que rodeen tu habitación y vigila en silencio por ti.
no porque tú lo merezcas, sino porque Él te ama. El Salmo 34:7 lo dice claro. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esa es una imagen real, literal. Si tus ojos espirituales pudieran abrirse esta noche, verías cómo hay un cerco de luz rodeando tu casa, como centinelas celestiales que custodian cada rincón mientras tú duermes. Y ese cerco no lo pusiste tú, lo puso Él, porque sabe lo que necesitas, y no es solo protección física, es descanso del alma. Es saber que no tienes que estar en control todo el tiempo. Es la libertad de decirle al Señor antes de dormir: Padre, hoy hice lo que pude, lo demás lo dejo en tus manos. Yo descanso, tú velas. Y Él lo hace, fielmente, siempre. Esto no significa que no habrá batallas, significa que nunca las librarás solo. Significa que aunque tú no sientas nada, Él sigue allí. Aunque tú duermas profundamente, Dios está despierto. Aunque haya silencio en tu cuarto, hay voces en el cielo diciendo tu nombre, declarando que tú estás bajo el abrigo del Altísimo. Y esta es la paz que no se puede explicar. Esta es la paz que Jesús prometió, no como el mundo la da, sino como solo Él puede darla. Una paz que no depende de cuántas cosas resolviste en el día, sino de quién sostiene tu noche. Y ese es el mensaje de este bloque. Tú puedes dormir confiado, no porque el mundo esté en orden, sino porque tu Dios está de guardia. La oración que recibirás más adelante contiene una declaración especial, una entrega consciente del control, un reconocimiento de que no tienes que pelear mientras duermes, porque tu Señor ya ha enviado sus ejércitos por ti. Dormirás cubierto, dormirás en paz, dormirás sabiendo que en el mundo invisible el cielo entero vela por tu alma. En el próximo bloque hablaremos del poder que tiene la gratitud nocturna y cómo dar gracias antes de dormir no solo honra a Dios, sino que purifica el alma, libera cargas y prepara el espíritu para recibir revelación mientras duermes. La gratitud nocturna, la llave invisible que purifica tu alma y atrae revelación. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primero Tesalonicenses 5:18. Hay una llave que muchos pasan por alto, una llave que no requiere fuerza, pero que abre puertas enormes en el mundo espiritual. Esa llave se llama gratitud, y no cualquier gratitud, gratitud nocturna, gratitud antes de dormir, gratitud cuando el día ya terminó, cuando no puedes cambiar nada de lo que pasó, pero aún puedes bendecir a Dios por lo que permitió. La gratitud es un lenguaje que el cielo reconoce de inmediato. Es una fragancia que sube como incienso. Es un escudo que repele la amargura, la ansiedad y el desgaste emocional. Porque el alma que da gracias antes de dormir se limpia, se libera, se reordena. Y eso es esencial si quieres descansar en paz. Mucha gente se duerme con resentimiento, con frustración, con quejas, con pensamientos que se enredan y pesan. Pero el que agradece, el que se toma unos minutos para decir: gracias, Señor, por el día, aunque no fue perfecto, ese entra en otra dimensión, porque la gratitud te eleva por encima de tus circunstancias. Te recuerda que hay un propósito mayor, que hay un Dios que sigue al control, que incluso tus lágrimas tienen valor cuando se depositan con fe. Y aquí está el poder. La gratitud antes de dormir no solo honra a Dios, te sana a ti, porque no puedes dar gracias y quejarte al mismo tiempo. No puedes agradecer y quedarte atado al enojo. Cuando agradeces sinceramente, es como si el Espíritu Santo barriera tu interior y preparara el ambiente para revelarte algo mientras duermes. Sí, porque la gratitud atrae revelación. Cuando Jesús multiplicó los panes, primero dio gracias.
Cuando estaba frente a la tumba de Lázaro, levantó los ojos y agradeció al Padre. La gratitud antecede al milagro, siempre. Y si quieres que Dios te hable en sueños, si deseas que tu noche no sea solo un descanso físico, sino un encuentro espiritual, empieza por agradecer. Agradece por lo bueno y por lo difícil, por lo que entendiste y por lo que aún no comprendes. Agradece porque eso rompe el orgullo, abre el corazón y coloca tu alma en una postura de rendición. Agradece porque al hacerlo reconoces que Dios ha estado contigo, incluso en lo que dolió. Y no necesitas muchas palabras, solo una oración, honesta, un gracias, Señor, desde lo profundo, y verás cómo algo cambia, cómo la atmósfera se aligera, cómo tu cuerpo se relaja, cómo tu espíritu se siente cubierto, porque donde hay gratitud, hay presencia, y donde hay presencia, el enemigo no puede habitar. La oración que harás al final de este video incluirá ese momento de gratitud. No será solo pedir protección, será entregar el corazón con gratitud sincera, porque Dios no busca oraciones perfectas, busca almas agradecidas. Y si tú te acostumbras a terminar cada día agradeciendo, vivirás más liviano, dormirás más profundo y despertarás con más claridad. En el próximo bloque, hablaremos de cómo algunos de los mayores milagros en la Biblia ocurrieron después de una noche difícil, y cómo tu noche puede ser solo el preámbulo de algo glorioso que está por nacer. Después de la noche más oscura viene la gloria, cuando el amanecer trae el milagro. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá la alegría. Salmo 35. Hay noches que parecen interminables, noches que no solo se viven en el reloj, sino en el alma, noches donde todo parece perdido, donde no hay señales de respuesta, donde solo queda el silencio y el peso del cansancio. Pero si algo deja claro la Biblia de principio a fin, es que muchos de los milagros más grandes ocurrieron justo después de la noche más oscura. Porque así obra Dios. Él permite que la noche pruebe tu fe, para que el amanecer confirme su fidelidad. Piensa en el pueblo de Israel, atrapado entre el mar y el ejército de Faraón. La noche cubría todo, el miedo dominaba, y la esperanza parecía una palabra vacía. Pero al amanecer, el mar se abrió. No antes, no durante, después. Cuando ya no quedaban fuerzas humanas, llegó la intervención divina. O piensa en Jacob, luchando con el ángel toda la noche. No fue fácil, fue una lucha interna, espiritual, física, emocional, y fue solo al salir el sol que recibió el nombre nuevo, la bendición esperada y la certeza de que ya no era el mismo. La noche lo quebró, pero el amanecer lo transformó. Y quizás tú también estás en una de esas noches, noches donde lloras en silencio, donde nadie entiende, donde todo se siente detenido, frío, sin sentido. Pero hoy el Espíritu Santo te dice, espera, el amanecer viene, no sueltes tu fe, porque esta noche no será tu final, será tu transición. El Salmo lo dice claro, el llanto puede durar toda la noche. Eso significa que sí, puede haber llanto, dolor, angustia. Dios no lo niega, pero tampoco termina allí, porque a la mañana vendrá la alegría. No una alegría cualquiera, una que no viene del mundo, una que no se fabrica, una que solo nace cuando Dios se presenta después de la prueba. Muchas veces, esa madrugada sin sentido es lo que precede al nuevo capítulo. Esa noche donde todo parece derrumbarse es donde Dios reconstruye desde adentro. Esa oración entre lágrimas, donde casi ya no salen palabras, es la semilla de un testimonio que aún no ves, pero que está en camino. La oración que harás más adelante no solo será para cerrar la noche, será para declarar con fe que el amanecer que viene no será uno más,
será un nuevo comienzo, un parteaguas, una evidencia de que Dios ha visto tu lucha y ha decidido intervenir. No estás solo, no estás olvidado, no estás en pausa, estás en proceso, y ese proceso, aunque te duela ahora, está gestando algo que solo los que aguantan la noche podrán ver al salir el sol. Así como el sepulcro de Jesús fue el escenario de la oscuridad más profunda, también fue el lugar desde donde estalló la resurrección, porque el mismo Dios que permite el silencio de la noche es el que trae el estruendo de la victoria en la mañana. En el próximo bloque hablaremos de cómo la penúltima enseñanza de esta serie contiene una clave espiritual que puede desbloquear una bendición detenida en tu vida, y cómo aplicarla antes de dormir puede abrir los cielos sobre ti. La llave escondida, el perdón nocturno que desbloquea bendiciones retenidas. Cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre os perdone a vosotros. Marcos 11:25. Muchos oran, muchos claman, muchos repiten versículos, ayunan, piden protección, declaran promesas, pero siguen sin ver avances, siguen durmiendo con opresión, siguen viviendo ciclos que no se rompen. ¿Por qué? A veces no es falta de fe, ni de esfuerzo, ni de deseo. Y veces lo que impide la bendición es una llave espiritual que no se ha usado, el perdón. Y no cualquier perdón. El perdón entregado en silencio antes de dormir, porque es en la noche donde el alma se hace más honesta. Cuando ya no estás rodeado de ruido, de gente, de obligaciones. Allí, en la oscuridad, es cuando puedes mirar tu corazón con verdad. Y si lo haces, quizás descubres que hay cosas guardadas, heridas que nunca cerraron, rencores antiguos, palabras que aún duelen, personas que, aunque ya no están, siguen ocupando espacio en tu alma y bloqueando lo que Dios quiere liberar. Jesús lo dijo con absoluta claridad. Cuando estéis orando, perdonad, no después, no si te nace, no si el otro te pide disculpas, no si se lo merece, perdonad, porque el perdón no es un premio para quien te hirió, es una liberación para tu propia alma, es una espada que rompe cadenas invisibles, es una señal al cielo que dice, estoy listo para recibir lo nuevo. Y es aquí donde muchos fallan sin saberlo. Oran para que Dios haga cosas grandes, pero no sueltan lo que cargan en el corazón. Piden bendición, pero siguen cargando resentimientos. Claman por paz, pero siguen atados a juicios internos, a culpas pasadas, a heridas no sanadas. Y esa contradicción espiritual hace que muchas bendiciones queden detenidas, aunque estén listas. Esta enseñanza, la penúltima, no es casual, es estratégica, porque puede ser la clave para que algo que llevas años esperando finalmente se libere. No porque Dios no lo quisiera dar antes, sino porque tu alma no estaba en la posición correcta para recibirlo. Esta noche, cuando hagas la oración final, habrá un momento especial donde soltarás. Sí, vas a pronunciar nombres, vas a entregar heridas, vas a declarar perdón aunque no lo sientas completamente, porque el perdón no siempre se siente, se decide. Y cuando tú das ese paso, Dios lo honra. Y muchas veces lo que estaba trabado comienza a moverse, lo que parecía cerrado empieza a abrirse. Y no solo eso, dormirás distinto, porque cuando el alma perdona, el cuerpo descansa. Cuando sueltas, respiras. Cuando bendices a quien te hirió, el enemigo se queda sin argumento. Y Dios puede actuar. Quizás esta enseñanza es solo para unos pocos, pero esos pocos, si obedecen, verán resultados reales. Quizás mañana mismo. Quizás esta misma noche, en un sueño, en una revelación, en una respuesta inesperada. Porque el cielo está buscando almas dispuestas a perdonar para derramar sobre ellas todo lo que ha estado esperando entregar.
En el próximo bloque entraremos al último punto de estudio, una enseñanza final que reunirá todo lo aprendido, activará tu fe y preparará tu alma para recibir la oración que desarma al enemigo en la noche. Todo lo que has aprendido se activa en una sola decisión: confiar al dormir. En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. Todo lo que has escuchado, cada versículo, cada enseñanza, cada historia, cada verdad que te ha estremecido en lo profundo del alma, converge en una sola decisión espiritual: acostarte con confianza. Dormir no como alguien a la deriva, sino como alguien sostenido por manos eternas. Porque la verdadera victoria nocturna no está solo en lo que sabes, sino en cómo entregas tu descanso. La fe que agrada a Dios no es solo la que proclama en voz alta, sino la que sabe cerrar los ojos y decir: Padre, yo ya no puedo más, pero tú sí puedes. Mientras yo duermo, tú sigues obrando. Muchos han vivido noches de insomnio, ansiedad, ataques espirituales, pensamientos repetitivos, lágrimas silenciosas que solo la almohada conoce. Y quizás tú también, pero ha llegado el momento de ponerle fin a esa opresión. No con fuerza humana, no con técnicas, no con supersticiones, sino con rendición confiada. Cuando tú decides confiar a Dios tu sueño, le estás entregando también tu alma, tus cargas, tus miedos, tu historia, tu futuro. Estás reconociendo que dormir también es un acto de fe, que descansar no es huir, sino declarar: mi vida no depende de mí. Mi paz no depende de mis circunstancias, depende del Dios que vela por mí. Y esa confianza, cuando se activa de verdad, libera un nivel de paz que no se puede fabricar artificialmente. Es una paz que no se entiende con lógica, pero que transforma todo. El cuerpo se relaja, la mente se aquieta, la atmósfera cambia, porque la confianza es una puerta espiritual que permite que Dios entre y tome el control. Cada noche es una oportunidad para declarar con tu postura lo que crees. Dormir con fe es como entregarle las llaves del alma a Dios y decirle: guarda tú mi casa, mi mente, mi cuerpo, mis sueños, mi mañana. Y ese tipo de entrega lo cambia todo. Por eso, este último bloque no trae una historia nueva, sino un desafío espiritual. ¿Vas a seguir durmiendo como alguien perseguido o vas a empezar a dormir como hijo del rey? ¿Vas a acostarte con miedo o vas a cerrar los ojos con confianza? La oración que harás a continuación no es solo un cierre, es una activación, una consagración de tu noche, una declaración de que tú ya no duermes más como antes, que ahora sabes lo que hay en la noche, lo que el enemigo intenta, lo que Dios ofrece, y el poder que se desata cuando decides confiar. No necesitas gritar, no necesitas entenderlo todo. Solo necesitas decir desde el corazón: Señor, esta noche me entrego a ti por completo. Yo descanso y tú peleas por mí. Y ahora que todo está listo, entraremos juntos en el último bloque. El bloque 25, cierre y oración final, donde sellaremos este estudio con una reflexión final y la oración revelada que desarma al enemigo en la noche. Has llegado hasta aquí, has escuchado cada palabra, has meditado cada enseñanza, has abierto tu corazón a verdades que muchos ignoran. Y eso te hace diferente, te hace parte de un grupo muy pequeño de almas sedientas de Dios, de hijos e hijas que no solo quieren saber, quieren transformar su vida con lo que saben. Por eso, lo primero que quiero decirte es: gracias. Gracias por permanecer. Gracias por prestar atención. Gracias por permitir que el Espíritu Santo trabaje en ti. Pocos llegan hasta el final, la mayoría se distrae, se rinde, se duerme espiritualmente, pero tú no. Y eso no es casualidad, es un llamado,
Es una señal. Es Dios, mostrándote que tú eres parte de los que están siendo preparados para tiempos difíciles, pero también para victorias grandes. Ahora quiero invitarte a dejar una huella en los comentarios. Si llegaste hasta aquí, si fuiste tocado por esta palabra, escribe esta frase: He vencido la noche porque Dios vela por mí. Esa será tu marca, tu testimonio, tu declaración pública de que no estás más bajo la sombra del miedo, sino bajo la cobertura del Altísimo. Y si puedes, cuéntame en pocas palabras qué parte tocó más tu alma. Quiero saber los nombres de los que han llegado hasta el final. Quiero orar por ustedes. Comparte este video con alguien que está luchando por dormir, alguien que no sabe que hay protección disponible, que hay armas espirituales reales, que hay una oración capaz de sellar toda su noche. Hazlo con urgencia, porque quizás esa persona está siendo atacada y no lo sabe. Y si aún no te has suscrito a este canal, este es el momento. No por mí, por ti. Porque estar conectado con una fuente de palabra viva, de dirección espiritual, es como tener un faro encendido cuando todo está oscuro. No dejes pasar eso. Haz clic, suscríbete, activa la campana, porque aquí no solo compartimos mensajes, levantamos vigilantes espirituales como tú, y ahora sí, apaga las distracciones, entra en quietud, toma una postura de reverencia. Respira profundo. Vamos a orar. Esta no es una oración común, es una consagración, un escudo, una orden directa al mundo espiritual, una cobertura real, oración para desarmar al enemigo. En la noche, Señor amado, en este momento dejo de lado todo pensamiento humano, toda ansiedad, todo miedo, toda carga, y me rindo por completo a ti. Reconozco que tú eres mi refugio, mi escudo, mi guardián, y esta noche me cubro bajo tu sombra poderosa. Declaro con mi boca y mi fe que ningún mal tocará mi habitación, ninguna presencia oscura tiene autoridad sobre mí, ningún espíritu perturbador puede entrar donde habita tu presencia. Porque esta habitación está sellada con tu sangre, Jesús. Esta cama está rodeada por tus ángeles. Esta mente está cubierta con tu paz. Te entrego mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Te entrego cada pensamiento. Borra toda carga del día. Cierra toda puerta abierta por descuido, por heridas, por miedo. Limpia mi interior. Renueva mis fuerzas. Dame descanso verdadero. Me visto con tu armadura, el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el escudo de la fe, el casco de la salvación, la espada del Espíritu. Estoy cubierto, estoy armado, estoy en paz. Perdono a todo aquel que me hirió, suelto lo que no puedo controlar. Te entrego lo que me pesa, bendigo a mis enemigos, libero mi corazón para que tú entres y reines en cada rincón de mi alma. Declaro que mientras yo duerma, tú velas. Mientras yo descanso, tú peleas por mí. Mientras mis ojos se cierran, tus ángeles acampan a mi alrededor. Habla, Señor, si quieres hablarme en sueños. Muéstrame tu voluntad. Revela tu propósito. Y si no hablas, dame paz, pero que tu presencia nunca se aparte de mí. Esta noche duermo en victoria. No seré atacado, no seré perturbado, porque tú estás aquí. Y donde tú estás, el enemigo no puede permanecer. Gracias, Señor, porque tú no duermes. Gracias, porque tú nunca me dejas. Gracias, porque en ti estoy seguro. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Quédate unos minutos en silencio. Deja que la música llene tu habitación. Quédate quieto. No pauses este video. Deja que el Espíritu complete la obra. Respira. Y si puedes, susurra una alabanza. Di en voz baja: gracias, Jesús. No te apures. Esta noche no es igual que las demás. Esta noche ha sido sellada. Duerme. Y deja que Dios haga el resto. Cuando despiertes, sabrás que algo fue diferente. Porque esta vez fuiste armado antes de dormir.